Saludo cordial a todos nuestros oyentes y gracias por su amable sintonía. En la historia de cada vida humana se van descubriendo los procesos de Dios y por dónde va la voluntad de Dios para cada persona. Digamos que cada uno de nosotros debemos hacer interpretación teológica de nuestra vida, es decir, que podamos involucrar siempre a Dios en la manera como interpretamos la vida y los sucesos que acontecen a diario. Para que esto ocurra, es necesario seguir el camino de la disciplina espiritual. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». En otras palabras, involucre a Dios en todo, permítale actuar en tu diario vivir. A mucha gente se le va la vida sin poder ver a Dios actuando, a veces por andar distraído en muchas cosas o simplemente porque no lo consideran necesario. Al respecto, el libro de Santiago también dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Definitivamente no se puede vivir sin contar con Dios. Jesús, por ejemplo, entendió e interpretó la vida y se ajustó a lo que recibió como revelación de parte de Dios el Padre. Así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7. En este texto podemos destacar fundamentalmente tres aspectos. Jesús entendió que Dios no quiere sacrificios ni vanas ofrendas, y mucho menos holocaustos de animales como se hacía antes. Entendió asimismo que recibió un cuerpo, una vida para servir a Dios. Entendió que vino para hacer la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y también dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, es decir, antes de tomar cualquier decisión, primero consultó cuál era la voluntad de Dios con respecto a él. Precisamente de eso se trata el camino de la disciplina espiritual, de conocer y vivir según la voluntad de Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 139, al hacer referencia al libro o el rollo del libro, bien podría referirse al territorio de la voluntad de Dios. Allí se descubre que cada ser humano es maravilloso en las manos de su Creador, como lo deja ver el versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y lo reafirma: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmo en mención permite deducir que, al igual que lo entendió Jesús en su momento, lo que hay en el hombre, en cada persona, es el resultado del ingenio de Dios y que como tal es una obra muy valiosa que se debe cuidar y apartar solo para la gloria de Dios. Al contrario, al margen de Dios, se pierde la gracia de ser y la razón de existir. Yo siempre debo ver a Dios metido en la historia de mi vida, que al igual que el salmista y el mismo Señor Jesús, pueda ver a Dios lo antes posible y que yo pueda reconocer que Él a mí me vio y me conoció primero. Los versículos 5 y 6 dice: cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Si Dios nos hizo desde siempre,
siempre será Él el que tenga la potestad sobre nuestra vida. Digamos que traemos una ruta histórica en Dios y no la podemos perder por lo que nos pueda pasar hoy o mañana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, la Biblia dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Entendiendo esta frase, el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, como un verdadero principio de vida. Como dije anteriormente, se refiere a esa ruta histórica existencial donde Dios no solo es el creador, sino sustentador de nuestra existencia. Y sigue diciendo el texto: te ha traído para afligirte. Así que en la aflicción no se debe perder la perspectiva de Dios. Y te ha traído para probarte. Tampoco en la prueba se debe perder la visión espiritual. Y luego dice, versículo 3, aunque hubo hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías. Por tanto, si en la escasez no padeció necesidad y al contrario, Dios lo sustentó, en la provisión habrían menos motivos para perder la ruta de Dios y la visión espiritual. Sabiendo que la provisión llegó todos los días, incluso sin tener claridad acerca del alimento que el pueblo estuvo recibiendo todo el tiempo. Vale la pena hacer una breve referencia a la experiencia de sustentación en el desierto. Según el diccionario de la Biblia, cuando el maná cayó por primera vez, los israelitas se decían los unos a los otros: ¿qué es esto? En el libro de Éxodo, capítulo 16, entre los versículos 13 al 15, dice: y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y hablando del maná, el diccionario de la Biblia añade: dícese de un fruto o de una especie de cereal de color claro, que de vez en vez y por la acción del fuerte viento, era arrancado de algunos arbustos y llevado de un lugar a otro, incluso a lo largo de vastas extensiones de terreno, y el cual era aprovechado como un exótico alimento por las comunidades que yacían en regiones de la zona árida. Queda claro que el pueblo no fue sabedor de qué era lo que comían ni cómo se llamaba lo que recibían a diario. Pero lo cierto es que comprobaron que una comida no conocida fue la que lo sustentó por 40 años, es decir, más de una generación. Y a propósito de maná, comida extraña para los gustos más exquisitos, todo lo que Dios da es bueno, y aunque en un comienzo sea algo desconocido y no guste tanto, de todas maneras es la provisión de Dios que sustenta nuestra vida. Según esta forma de vivir que permiten ver los ejemplos citados anteriormente, es decir, lo que
descubrió Jesús cuando decidió hacer la voluntad de Dios, lo que nos enseña el Salmo 139 acerca de la formidable obra de Dios escrita en su libro para cada ser humano, y lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto cuando fueron sustentados con una comida que no conocían. También en este tiempo, si el término se me permite, somos retados a vivir de una manera diferente, a no seguir según los deseos e intereses particulares, sino más bien sostenidos y aún en difíciles circunstancias con el maná del cielo. Es decir, comida que no conocíamos. Es una forma de vivir espiritual no convencional, pero segura y llena de bendición. Se puede afirmar que, como el maná, también el camino de la disciplina espiritual es todo un camino desconocido, pero su práctica es lo único que sustenta y sostiene la esperanza del hombre aquí en la tierra. Se debe hacer entonces el ejercicio devocional de ver a Dios obrando incluso en el territorio tal vez aún oscuro, un tanto oscuro de nuestra vida, en medio de nuestras equivocaciones, cuando cometimos errores que hoy nos avergüenzan y por los que pedimos perdón. Pero por sobre todo, descubrimos que Dios nos ha traído aquí para que a través de una férrea disciplina espiritual andemos en vida nueva. Porque hay que reconocer que en muchas ocasiones la lucha mayor es consigo mismo, que el impedimento más grande parte de nuestra falta de fe y confianza en lo que Dios puede hacer. Así que en oración hay que decir: Señor, dame armas espirituales para vencerme a mí mismo. Es necesario entonces leer bien la historia de nuestra vida. Yo debo interpretar válidamente el rollo, es decir, el libro que se ha escrito sobre mi propia vida. Particularmente pienso y estoy seguro que acerca de la vida de cada uno de nosotros, Dios nuestro Padre ha escrito muchas cosas buenas. Diría yo que las mejores páginas con contenido muy valioso, las cuales se deben interpretar correctamente a la luz de su palabra y en la práctica de la disciplina espiritual. A propósito de todas esas cosas buenas que Dios en su voluntad ha escrito y ha dispuesto para los seres humanos, la Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Entendiendo la idea de pensamiento como el designio de Dios con cada quien, o lo que Él en su sabiduría ha dispuesto para todos nosotros. Se podría decir que negarse al camino de la disciplina espiritual y no interpretar la vida bajo la claridad de esta revelación es prácticamente perderse, es la condenación. Por su parte, la salvación es un acto de buena interpretación, de obedecer, de no llevar la contraria, de seguir una buena práctica de disciplina espiritual, como Jesús, quien no perdió el tiempo explorando otras opciones, sino que tempranamente se decidió por hacer la voluntad de Dios. La vida es preciosa, es una experiencia maravillosa
cuando se interpreta correctamente. Que Dios nos ayude para vivir bajo el amparo de esta revelación de su voluntad. Como aplicación práctica de esta reflexión, y sabiendo que de por sí los seres humanos no somos muy responsables a la hora de asumir una disciplina espiritual, podemos concluir que uno mismo se tiene que imponer la necesidad de Dios, porque por las condiciones de crianza equivocada que la mayoría hemos tenido, la necesidad suprema, la cual es Dios, no está dentro del presupuesto de la vida práctica. De manera que involucrar a Dios en la vida nuestra es regresar a la experiencia maravillosa de la necesidad espiritual. Paradójicamente, nuestra alma descansa cuando despertamos en nosotros la necesidad de Dios. Definitivamente, el camino hacia la experiencia de la necesidad de Dios debe ser un camino impuesto por cada quien y llega a través de la disciplina espiritual. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, dándonos vida y todo para salvarnos. Ahora nos toca a nosotros asumir el compromiso de seguir y obedecer. Pidamos a Dios que nos ayude a superar todas las resistencias posibles que podamos tener en este tiempo y que nos impiden vivir a plenitud la experiencia de la gracia de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por la claridad de tu palabra, la cual nos deja ver que necesitamos tu ayuda en esto de quitarle protagonismo a todas las fuerzas y resistencias que a lo largo de mucho tiempo han impedido el buen desarrollo de nuestra vida cristiana. Sí, Padre, reconocemos la necesidad suprema de buscar con mayor diligencia la presencia de Dios. Por tanto, nos comprometemos, oh Señor, a ver la vida desde la perspectiva espiritual. Por esa razón, Padre bueno, precisamos de tu ayuda para cumplir fielmente el compromiso que hemos hecho de seguir el camino de la disciplina espiritual. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.